¿Cómo están? Manuel Ventura, quería contarles una anécdota de mi vida. Yo tenía 15 años cuando una noche me vino un cálculo renal. Claro, en ese entonces no tenía idea de qué cosa era un cálculo renal. Lo único que sentía era un tremendo dolor en la espalda y recuerdo mucho que llamé a mi madre tampoco tenía idea de qué es lo que me estaba pasando y en eso se acercó la abuela. Y la abuela ni bien vio el cuadro y dijo, este es un cólico renal. Y vaya que dolía el bendito cólico. Me tuvieron que llevar en ambulancia, me tuvieron que llevar en emergencia a la clínica para que me puedan poner algunas intravenosas y de esa manera poder calmar el tremendo dolor que significaba el cálculo renal. Yo no tenía idea, yo acababa de conocer al Señor hacía unos meses atrás y yo recuerdo que en pleno cálculo lo único que atiné de pedirle a mi hermano que por favor me leyera el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y aún así lloraba y clamaba y no pasó obviamente el cálculo renal, me llevaron a la clínica y al final me hicieron una serie de estudios para tratar de determinar por qué había sido. Nunca lograron determinar qué es lo que había pasado. Hace un poco de tiempo, leyendo el capítulo 9 del Evangelio de Juan, encontré un caso. Dice que estaba andando Jesús con Pedro, con sus discípulos, y encuentran a un ciego de nacimiento. Y Pedro hace la clásica pregunta de un judío. Señor, ¿este ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y Jesús se voltea y lo mira, ni porque pecó él ni sus padres. Hay ciertas enfermedades que son para glorificar a Dios o que en buen romance tienen un propósito para Dios. Y entonces Jesús agarra y pudiendo haberle dicho quiero que veas, no lo hace. Escupe en el suelo, acordémonos, estamos hablando de un desierto, tierra seca, y entonces yo me imagino que haber sido algo así como, porque para hacer barro para los dos ojos tiene que haber sido algo grande. Bueno, entonces toma el barro, se lo unta en los ojos al ciego y le dice, ahora vas a caminar hasta ese pozo de allá, te vas a lavar y vas a ver. Y yo me puse a pensar, ¿por qué el Señor, pudiendo haber hecho, quiero que veas, y eso hubiera sido todo, tuvo que hacer tanto tema, y dicho sea de paso, todo este acontecimiento implica todo un capítulo del Evangelio de Juan. Todo el capítulo 9 está dedicado a este tema. Y entonces, como siempre, le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué un trámite tan engorroso? Porque ahora tenemos al tipo ciego, con barro en los ojos, caminando hacia un sitio el cual él no conocía. Y entonces yo me puse a pensar, medité y llegué a esta conclusión. Dios muchas veces lo que quiere hacer en primer lugar es sanarnos aquí, adentro. Si recapitulamos, aquel joven era un ciego de nacimiento, es decir, toda la vida, y esto se pueden dar cuenta en el relato, porque más adelante, después de su sanación, la gente se preguntaba, ¿no es este el que pedía limosna en tal sitio? Cuando tú pides limosna o tienes alguna dificultad, como en este caso de no poder ver, lo que normalmente sucede es que a ti te llevan al sitio, te dejan en el sitio, te recogen, te vuelven a llevar a la casa, y en realidad toda tu vida has dependido de terceros. Tú nunca has sido autosuficiente porque tienes una limitación, como en este caso la vista. Y entonces ahora tienes a este joven ciego, con barro en los ojos y caminando. Y tú te preguntas, ¿por qué tanto trámite? Y yo creo que llego a la conclusión que lo que hizo Dios fue primero curarlo por dentro. Era la primera vez que este joven iba a hacer algo por sí mismo sin ayuda de nadie. Ciego, con barro en los ojos, estaba caminando hacia un pozo que no conocía, que nadie lo asistía y que él caminó hacia allá para lavarse y al final vio. Y entonces pude ver retrospectivamente qué es lo que había pasado conmigo. Cuando yo nací con una infección en la garganta. Una infección muy fuerte, estamos hablando del año 65, no habría grandes avances en lo que era la medicina neonatal, había pediatría, pero no había medicina neonatal, al menos acá en el Perú. Y esta infección impedía que yo me alimente de una forma natural, es decir, de leche, de pecho o biberón.
Yo había nacido en la clínica angloamericana. El primer día no comí nada, los médicos decían, bueno, vamos a intentar, y intentaban y nada. Y entonces, Larry, un pediatra amigo de mi padre, le dice, tráemelo a la clínica Javier Prado, que recién la acababan de inaugurar, y le dijo, aquí lo vamos a salvar. Porque mi diagnóstico era, si no comía nada, es obvio, tenía que morir. Entonces mi padre le hicieron firmar 8.000 documentos, firmó los 8.000 documentos, me sacó de la clínica, me llevaron hasta la Javier Prado, y oh, sorpresa, hoy en día, habiendo sido el primer paciente de la Javier Prado, no hay pero ni una plaquita así chiquita que diga al primer paciente de la Javier Prado, nada. Bueno, en fin, los médicos en la Javier Prado, que eran amigos de mi padre, tampoco pudieron hacer nada, no podían hacer que tome la bendita leche, y simplemente ya era el tercer día y literalmente me estaba muriendo. Me cuentan mis primos mayores, mis tías, que tal fue la angustia de mi madre y mis tías, que tomaron, se fueron a una iglesia, tomaron agua bendita, y literalmente ellas me bautizaron y me dieron los santos óleos porque no había esperanza de poder salvarme la vida. Bueno, para hacer corta la historia, obviamente lo lograron, porque si no, no les estaría hablando en este momento, pero el resumen está aquí, claro. Ahí, al poco tiempo, ya fallece mi padre cuando yo tenía solo 4 años. Para esto mi madre durante todo ese tiempo, obviamente, yo era pues su engreído, era el mayor, casi lo pierde, su primer hijo, y eso hizo que inconscientemente mi madre me sobreprotegiera, pero me sobreprotegiera de una forma increíblemente fuerte. Pero ¿qué pasó? Que sin darse cuenta, crió un Chucky. Un tipo que pensaba que era el centro del universo, que todo se lo merecía, que todo le tenía que tocar a él, y que si había algún orden en este universo, en primer lugar era yo, en segundo lugar también, en tercer lugar también, y si hubiera un cuarto, también. Y entonces me di cuenta, analizando y revisando toda la vida y lo que había sucedido con este tema de los cálculos renales, descubrí que en uno de mis cálculos renales, uno de los primeros, no recuerdo si fue el segundo o el tercero, terminé en el Casimiro Ulloa. Ustedes lo conocen, es el hospital de emergencias que está en San Antonio. Y durante muchísimos años fue el único hospital que era hospital de emergencias, donde llegaban todos los accidentados. Y entonces, como lo mío no era una emergencia, sino era una urgencia, me pasaron a las camas laterales como para que espere. Y claro, yo estaba con el dolor y decía, póngame la inyección, que me muero. Y yo, con ese concepto, que yo primero, yo segundo, yo tercero, yo quería que todo el mundo me atienda. Y entonces, en eso empezaron a desfilar los heridos de bala, los que llegaban de accidente de tránsito. Y entonces me empecé a dar cuenta que mi dolor, mi aflicción, era Chancay de A20 al lado del dolor de la gente que me estaba rodeando en ese momento. Y fue la primera lección de que yo no soy el centro del universo. Y entonces Dios empezó a usar esta enfermedad, sin yo darme cuenta, para corregir mi temperamento, corregir mi carácter, hacerme crecer. Y entonces ahora, viendo en retrospectiva, me doy cuenta que lo primero que hizo Dios no fue sanarme en la parte física. Lo que le interesó a Dios primero fue en sanar lo que está aquí adentro, en sanar lo que realmente va a pasar a la eternidad. Y entonces he descubierto que Dios me ha mostrado que lo que a Dios le interesa mucho es lo que está dentro del envase y no tanto el envase. No es que no le importe el envase, pero para Dios la prioridad está en lo que está dentro del envase. Para que me entiendan, ¿de qué nos sirve un frasco lindo y hermoso si el yogur que está dentro está vinagrado? De nada. O sea, para Dios el concepto es algo parecido. ¿De qué sirve que tú tengas una sanidad completa si lo que está dentro está podrido? Si lo que nos vamos a llevar a la eternidad es lo que está dentro. Porque como bien dijo la gran filósofa del siglo XX, Mafalda, al final del cuento el envase se devuelve. Es decir, en algún momento vamos a dejar de existir. Sea por viejos, porque nos atropellaron, nos dio un infarto, o lo que fuera. Entonces, en algún momento hay que devolver el envase. Pero lo que está dentro va a trascender. Es lo que realmente te vas a llevar.
Y entonces empecé a analizar una serie de los milagros del Señor y descubrí, lo que Dios me mostró, fue de que Dios en todo tiempo está trabajando prioritariamente en lo que está aquí, en lo que está dentro, en hacerte crecer espiritualmente, en hacerte crecer emocionalmente, en hacer crecer tu temperamento, en hacer crecer tu carácter, en hacerte crecer, porque al final de cuentas todo eso que está creciendo dentro tuyo, eso va a pasar a la eternidad. Y el envase lo devolveremos, o íntegro o con sus fallas. Y entonces entendí que no siempre todas las enfermedades son causa ni del pecado, ni son causa para sentirnos mal, sino que más bien debemos de revisar qué es lo que está pasando en nuestra vida y en qué medida la está usando Dios para hacernos crecer. En mi caso, usó estos cálculos renales hasta los 40 años, 42, por ahí aproximadamente, y nunca supe por qué vino ni por qué se fue. Lo que sí estoy convencido es que durante ese proceso Dios hizo un cambio dentro de mí, donde me hizo crecer en carácter, donde me hizo crecer en temperamento, donde me hizo crecer espiritualmente, y me llevó a temas insospechados realmente. Y entonces descubrí lo que Dios me estaba mostrando, que lo que principalmente trabaja Dios es acá, es aquí, adentro. Por eso es que Jesús toma el barro, se lo unta en los ojos y lo manda a caminar, solo, sin ayuda. Por primera vez en su vida hacía algo por sí mismo. Lo que estaba haciendo el Señor era curando su autoestima. Antes que darle sanidad física, le dio sanidad adentro. Y yo quería dejarte ese pensamiento contigo, porque vamos a ver otros casos más que te van a dejar sorprendido. Ahora más tarde vamos a ver también el caso del hijo de la viuda, donde Jesús se encuentra con un cortejo fúnebre. Y vamos a descubrir que el milagro no fue la resurrección del muerto. Bueno, Dios los bendiga muchísimo. Será hasta la próxima.